se nos pide que simplifiquemos la expresión dada, y veremos dos métodos para simplificar la expresión dada. Para el primer método, comenzaremos escribiendo la expresión dada usando solo exponentes positivos. Observe que ahora mismo en el numerador, la base de 3x, tiene un exponente de 3 negativos. En el denominador, la base de y tiene un exponente negativo. Podemos reescribir la base de 3x elevado a la potencia de 3 negativos usando un exponente positivo utilizando la regla del exponente negativo. A elevado a la potencia de m negativo es igual a 1 sobre a elevado a la potencia de m positivo. Esto nos dice que si movemos la base de 3x hacia abajo al denominador, el signo en el exponente cambiará de 3 negativos a 3 positivos, y podemos escribir y en el negativo en el denominador usando un exponente positivo usando la regla del exponente negativo. 1 sobre a elevado a la potencia de m negativo es igual a elevado a la potencia de m positivo, lo que significa que si movemos la base de y al numerador, el exponente cambia de negativo a positivo. Entonces podemos escribir la expresión dada como la expresión donde el numerador sería este y sería y al primero, y luego los tiempos pueden mover esta base de y al numerador. Tendríamos veces y al positivo. Si movemos la base de 3x hacia abajo al denominador, tendríamos la base de 3x elevada a la potencia de 3 positivos, y entonces todavía tendremos veces x al cuarto. Mirando el numerador, y a la primera vez que, y a la primera es y a la segunda o y al cuadrado. En el denominador antes de multiplicar, necesitamos aplicar la propiedad de potencia de los exponentes aquí. Recuerde, 3x es lo mismo que 3 a las primeras veces x a la primera. Entonces, debido a que tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Entonces tendríamos 3 elevados al poder de 1 por 3, que es 3. X elevado al poder de 1 por 3, que es 3. Todavía tenemos tiempos x al cuarto. Mirando el denominador, 3 a la tercera es igual a 3 por 3 por 3, lo que equivale a 27, y luego tenemos x a la tercera por x a la cuarta. Como estás multiplicando y las bases son las mismas, sumamos los exponentes. Entonces, como 3 más 4 es igual a 7, x a la tercera vez x a la cuarta es igual a x a la séptima. Entonces, la expresión dada se simplifica a y a la segunda dividida por 27x a la séptima. Simplifiquemos esto nuevamente usando un segundo método. Para el segundo método, comenzaremos aplicando la propiedad de potencia de los exponentes a la base de 3x que se eleva a la potencia negativa de 3. Y de nuevo recuerde, 3x es lo mismo que 3 a las primeras veces x a la primera. Entonces podemos escribir la expresión dada como 3 elevado a la potencia de 1 negativo 3, es negativo 3, x elevado a la potencia de 1 negativo 3, que es negativo 3, y el denominador sigue siendo x al cuarto, y elevado a la potencia del negativo. También escribamos un exponente de 1 en la y en el numerador. Ahora desde aquí, si es útil, podríamos incluir un coeficiente de 1 en el denominador. Y ahora echemos un vistazo a este cociente en partes. Este cociente es igual a 3. Elevado a la potencia de 3 negativos sobre 1, multiplicado por x a la potencia de 3 negativos, dividido por x elevado a la potencia de 4, multiplicado por y a la primera dividido por y al poder del negativo. Bueno, 3 para el tercio negativo, o 3 para el tercio negativo sobre 1, es igual a 1 sobre 3 elevado a la potencia de 3 positivos. Y luego tenemos tiempos. Aquí estamos dividiendo y las bases son las mismas, por lo que restamos los exponentes, y siempre es el exponente superior menos el exponente inferior. Entonces x a los 3 negativos, dividido por x al cuarto, es igual a x elevar el poder de negativo 3 menos 4. Y luego tenemos tiempos y elevados a la potencia de 1 menos 1 negativo. Simplificando, tendríamos 1/27. Esto sería x elevado al poder de 7 negativos, y esto sería y elevado a la potencia de 1 más 1, o 2, entonces tenemos y al cuadrado. Ahora esto está casi simplificado, pero no podemos abandonar la base de x. Con un exponente negativo como una fracción, x a los 7 negativos tendría un denominador de 1, así que si movemos la base de x hacia el denominador, el exponente cambia de signo. Entonces tendríamos una y al segundo en el numerador. En el denominador, tendríamos 27, y luego x elevado a la potencia de 7 positivos. Observe cómo usar ambos métodos. Obtenemos la misma expresión simplificada.
Ahora estoy seguro de que encontrará que prefiere un método sobre el otro, pero es importante reconocer que ambos métodos son válidos para simplificar la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.